Primeramente gracias Carlos por la invitación. También agradezco a todos mis interlocutores por el tiempo que están dedicando a escucharnos. Eh, Quiero solicitar si me regalan 5 minutos para yo exponer cómo yo visualizo la estadística dentro de la competencia investigativa. Probablemente ustedes ya hayan tomado o ya hayan tocado estos temas que yo quiero abundar, no lo sé, probablemente no, pero sí me gustaría si me regalaran 5 minutos para yo exponer un esquema de cómo la estadística es un pretexto para la generación del conocimiento. Y en muchas ocasiones resulta que le damos un énfasis superior a la estadística, a esos procesos matemáticos, y dejamos de lado la parte más importante, que es la generación de conocimiento. Cuando nosotros decidimos abordar una investigación, eh, generalmente nosotros partimos de una idea. Tenemos aquí, y lo voy a colocar como si fuera esto un embudo. Ya lo he mencionado yo en otros contextos, particularmente en una invitación que me hicieron para hablar de la estadística en contexto. Pero ustedes tienen, uno parte de una idea general y uno puede generar ideas macras o una idea generalizada de un tema de investigación. Dices, yo voy a investigar alimentos, estoy en el área de la sociología, voy a estudiar migración, etcétera. Entonces tienes una idea. Aquí está, paso número 1, tienes una idea. Pero luego dices, voy a estudiar migración. Y luego dices, ¿pero qué de migración? Entonces yo puedo estudiar migración desde una perspectiva de la salud pública y voy a decir, esas personas que viajan de municipio en municipio, que atraviesan el país, son un vector de proliferación de enfermedades, etcétera, etcétera. O puedo visualizar la migración desde una perspectiva económica y voy a decir, a ver, yo quiero saber la tasa interna de retorno de la inversión de una persona que paga $5,000 en Guatemala para pasar a Estados Unidos y cuánto tiempo tarda en recuperar su inversión. O puedo analizar migración desde la perspectiva de historias de vida y voy a decir, a ver, yo quiero saber qué motiva a una persona dejar su patria, abandonar su zona de confort, bueno, zona de confort es un decir, ¿no? ¿Qué motiva a una mujer sabiendo que va a ser violada y se implanta un DIU para atravesar, incluso con hijos, todo un país y llegar a intentar vivir el sueño americano? Entonces, esas diferentes corrientes o esas diferentes posibilidades sobre el tema migración, yo voy a ir reduciendo ese tema macro, lo voy reduciendo a través de que yo vaya particularizando en una revisión sistemática o un metaanálisis. Cuando yo hago la revisión del estado del arte, pues yo voy a saber qué se ha escrito del tema migración desde una perspectiva económica, desde una perspectiva sociológica, desde una perspectiva de la salud pública, quién lo ha escrito, qué se ha escrito. Es decir, la revisión del estado del arte me va a conducir hacia un acotamiento de lo que yo quiero investigar. Entonces, de ese tema macro, yo lo sintetizo, lo voy a ir sintetizando cada vez más. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo llego a un momento en el que yo ya sé todo lo que se ha escrito sobre migración, desde todas las perspectivas o desde la perspectiva que me interesa. Y yo llego a un momento denominado frontera del conocimiento, en el que puedo encontrar dos posibilidades. Puedo encontrar un vacío teórico. Digo, mira, es que nadie ha estudiado este fenómeno a la luz de este cúmulo de variables. O puedo encontrar contraposturas teóricas y puedo decir, mira, un autor me dice que esta variable tiene una influencia positiva sobre esa otra variable, y no, otro autor me dice que no, que la calidad de vida no está relacionada con sintomatología depresiva en adolescentes embarazadas. Entonces yo puedo encontrar teóricos, investigadores, que me digan cosas diferentes de del mismo fenómeno. Ahí encuentro contraposturas teóricas. O puedo encontrar vacíos teóricos. Puedo encontrar
preguntas no respondidas sobre ciertos temas de investigación. Cuando llego a ese momento, entonces tengo un verdadero problema de investigación. Y cuando tengo ese problema de investigación, entonces voy a generar preguntas de investigación en torno a ese problema. Posteriormente voy a generar una metodología que me permita extraer datos para darle respuesta a esas preguntas de investigación. Y una vez que tengo los datos, entonces es donde entra como el macro de la estadística. Aquí en el apartado número 6 tengo el conjunto de datos, los cuales voy a analizar, voy a modelar, voy a discriminar, voy a comparar, a contrastar. Aquí entro y hago modelos de regresión o hago pruebas de rangos o de frecuencias. Pero ¿qué es lo que yo quiero hacer en este paso número 6? Quiero generar información que me permita darle respuesta a esta pregunta. Entonces, estos resultados que tengo aquí los voy a discutir para darle respuesta a esta pregunta, pero lo discuto a la luz de esta teoría que revisé aquí arriba. Aquí hay un problema cuando algún, por ejemplo, profesor invita a un alumno a trabajar con él y le da el problema de investigación. Le dice al alumno, mira, tú investigate esto. Le da un problema de investigación. Pero entonces ese alumno, cuando tenga los resultados, no va a poder discutirlos porque nunca recorrió la revisión del estado del arte. Entonces, esta discusión de los resultados se hace a la luz de una teoría que se revisó en el estado del arte. Cuando yo discuto los resultados, le doy respuesta a esta pregunta de investigación. Al darle respuesta a la pregunta de investigación, entonces llené un vacío teórico, le di respuesta a una contrapostura y lo que hice fue recorrer la frontera del conocimiento. Antes se sabía hasta aquí, ahora ya se sabe hasta acá. De tal manera que la estadística que está aquí en medio, está en las tripas del proceso investigativo, es un pretexto que me lleva a mí a generar conocimiento. Entonces, los datos que yo analizo son datos extraídos bajo una metodología particular, pero esa metodología que yo diseñé, que yo utilicé, obedece a una pregunta de investigación. Si yo quiero trabajar sobre motivación, qué motiva al migrante a dejar su patria, entonces esa propia pregunta de investigación me está orientando a un paradigma. Es un paradigma cualitativo. Me está llevando y me está orientando a hacer etnografía, entrevistas a profundidad. Pero si mi pregunta es, ¿cuál es la tasa interna de retorno sobre una inversión inicial? Entonces, esa pregunta es cuantitativa y la metodología es una metodología completamente diferente que me lleva a mí o que me orienta la manera en cómo voy a extraer datos. Y lo mismo sucede con el análisis estadístico. Dependiendo del tipo de datos, pues será el tipo de análisis que voy a realizar. Pero lo que quiero sintetizar aquí es que el buen investigador tiene un problema de investigación. El mal investigador tiene datos. O en ocasiones sucede que yo ya recabé datos y tengo un montón de datos y ya no sé qué hacer con ellos. Y luego vas con un estadístico y le dices, oye, ayúdame a analizar mis datos. Entonces, el mal estadístico va a agarrar tus datos como si fueran como si estuviera buscando una aguja en un pajar. Y entonces dice, a ver, y los comparo entre sexo y luego los comparo por estrato socioeconómico y luego comparo sexo y estrato socioeconómico contra nivel de escolaridad y empiezo a buscar diferencias. Cuando lo que yo debería haber hecho es, ¿qué quería saber? Analízame mis datos. Ah, muy bien, dame tu pregunta de investigación. Y entonces, basado en tu pregunta de investigación, es que yo le busco la respuesta. Tus datos tienen que ser extraídos pensando en que a través de un proceso estadístico te van a dar una respuesta. ¿A quién? A la pregunta que previamente habías realizado, que se extrae del problema de investigación. Entonces, la estadística está ahí.
tiene que estar contextualizada, tiene que estar referenciada, tiene que obedecer a una metodología que a su vez obedece a una pregunta, que a su vez obedece a un problema, porque de lo contrario va a suceder eso que les comento. Recabo datos, pero la estrategia estadística no obedece al tipo de datos como tal. Es al revés, el tipo de datos obedece a la metodología y la mesa al problema, y el problema obedece al vacío teórico, a la contrapostura, a la cual solamente llegué a través de haber llegado, valga la redundancia, a la frontera del conocimiento, a la cual llegué por la revisión del estado del arte. Entonces, esta parte en muchas ocasiones se salta, se brinca, y yo quiero llegar directamente a los datos y al análisis de los datos, o cuando el profesor, en el caso de los profesores, le preguntan al alumno, a ver, joven, para la siguiente clase en una materia de metodología, ¿me vas a traer tu pregunta de investigación? No, pues no puede llegar a la pregunta si antes no ha recorrido el estado del arte. O, valga la redundancia, lo que les había comentado, el profesor que le da a su estudiante un problema de investigación. Entonces ya el estudiante no viajó por aquí. Y peor aún, si yo parto de tener datos, que sucede bastante. Tengo ahí unas encuestas aplicadas, vamos a escribir un artículo de ellas. Y empiezas a buscar y a buscar y a buscar, y por supuesto que encuentras. Pero la idea de la estadística contextualizada en el proceso investigativo es así como les comento. Parto de una idea, sintetizo mi idea muy concreta, analizo todo lo que se ha escrito al respecto para llegar a encontrar el vacío teórico, la contrapostura.